Bienvenidas, bienvenidos. El gusto de compartir Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Personal Flow en la ciudad, también para las distintas frecuencias locales de Personal Flow en el sur de la provincia de Córdoba. Y a propósito del sur de la provincia de Córdoba, también llegamos a la localidad de Serrano por medio de Canal 8, de Campillo a través de Canal 5 y también a las localidades de Huanchilla, Monte de los Gauchos, Adelia María y San Basilio a través del Canal 2. A todas, a todos, el gusto de compartir el programa, de tener esta chance de comunicación que proponemos semanalmente. La temática Claves del Agro. Nuestra invitada con quien vamos a comenzar a charlar dentro de instantes es la siguiente, la presentamos de esta forma. Ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista en mercados de commodities con posgrados en negociación y finanzas, miembro de la Red Mujeres Rurales. Dio comienzo a su carrera en el negocio agroindustrial hace 20 años en una exportadora multinacional de granos, siendo la primera mujer operadora de cereales y oleaginosas en la Bolsa de Comercio de Rosario. La experiencia en distintas empresas del sector le permitió tener una visión integral de toda la cadena, desde el campo a la exportación, pasando inclusive por el negocio del retail. Actualmente brinda asesoramiento, charlas y talleres grupales para ayudar a empresas a mejorar su rentabilidad y anticiparse a los cambios del mercado. Bienvenida a Jaque Mate, Paulina Lescano. Y tras esa presentación es el momento de recibirla en nuestro programa a Paulina Lescano. Vamos a hablar de claves del agro, sobre todo apuntado a los mercados de este sector tan pero tan importante de la economía de la República Argentina. Paulina, bienvenida a Jaque Mate, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien estoy. Si tuvieras que definir en pocas palabras a los mercados del agro por estos días, ¿qué nos dirías? Bueno, creo que mínimo son desafiantes, o sea, muy desafiantes y complejos y sumamente volátiles. Sumamente volátiles, desafiantes, son títulos que nos deja ya Paulina en el comienzo de esta entrevista, pero hablaremos un poquito de lo macro del sector del agro en nuestro país, teniendo en cuenta las variables internacionales que juegan un papel preponderante en el desarrollo del mismo. ¿Cómo calificarías, teniendo en cuenta esta circunstancia internacional, pero también todo lo que deviene de las políticas agropecuarias de la República Argentina, para calificar al momento del sector en nuestro país? Bueno, yo creo que si esos títulos o, digamos, palabras claves que te di para el contexto internacional los llevamos al plano local, digamos, los tendrías que multiplicar por 10, porque realmente todos los desafíos internacionales en nuestro país se hacen mucho más complejos, ¿no? Creo que como país, tenemos muchas oportunidades y se hacen algunos cambios estructurales, como sector también. Pero bueno, enfrentamos desde descuentos en los precios internacionales hasta cambios de reglas constantes que hacen que sea mucho más complicado tomar decisiones. ¿Esto comienza a preocupar? ¿Es un momento preocupante para el sector del agro o es atribuible a momentos históricos que tiene la economía global? Sí, es un problema, yo creo que es más que preocupante por varios puntos de vista, ¿no? A nivel productor, porque pensemos que está encarando de lleno la campaña 22-23 con todavía mercadería de la 21-22 que le queda por poner precio. Está encarando una 22-23 con niveles de precios que desde los niveles máximos que vimos este año, para que tengas una referencia, en soja ha bajado $50 por tonelada, en maíz, niveles similares. Entonces, cambió por completo el panorama que podía prever hace 2 meses al que tiene hoy, sumado que climáticamente, si bien en algunas regiones ha habido precipitaciones que alivian un poco la situación, también es necesario que haya mayores aportes hídricos. Así que creo que sí, que estamos en un contexto, digamos, que preocupa y mucho, tanto al productor como al país. Hablemos de lo internacional. ¿Qué es lo que más está impactando? ¿El tema de la guerra, la situación climática en Estados Unidos, nuevos países que comienzan a trabajar con commodities? ¿A qué le atribuirías el mayor impacto sobre el agro argentino? Bueno,
Respecto a la invasión rusa, podemos decir que ya el mercado, en cierta manera, tomó esta situación, siempre hablando de mercados, ¿no? No de la parte humanitaria. Ya tomó esta situación, ya se adaptó y todo lo que se había ganado desde el comienzo de la invasión hasta abril, mayo, se perdió. O sea, ese factor podemos decir que ya no está jugando ahora. Al contrario, puede poner un poco más de presión en los precios porque digamos, la mercadería que no podía salir en Ucrania está saliendo, entonces eso es como una presión adicional a los precios, y a su vez están empezando a cosechar lo que sí pudieron sembrar. Entonces, ese factor que en un momento fue sumamente alcista, hoy está poniendo presión en los precios. Y otro elemento que vos mencionaste recién, el clima, por ejemplo, en Estados Unidos, que durante julio es el mercado climático de maíz principalmente, ese ya lo pasamos, y ahora estamos de lleno en el mercado climático de soja. Pero comenzamos con, digamos, una primer quincena de agosto con preocupación por sequía y demás, y de repente empezaron a venir buenas precipitaciones y los pronósticos se ponen más benignos. Entonces eso también hizo que los precios digamos, en la tercera semana de agosto hayan empezado a tener una pérdida de valor. En nuestro país, más allá también de estas situaciones adicionales que se dan y se multiplican por varios números, como bien nos marcabas, también ha habido una suerte de cambio de lo que es la política económica. No te pido un análisis político de la medida de los cambios que se produjeron, pero sí de tu evaluación en el mercado del agro. Si genera expectativas, si no genera expectativas, si pasa desapercibido, si la confianza está diluida, ¿cómo lo observás? Bueno, yo creo que los cambios que se han hecho hasta ahora no son significativos, o sea, no generan un cambio real de la situación del productor ni del sector. Creo que, digamos, la medida que se tomó originalmente, que tenía que ver con un dólar especial para la venta de soja principalmente, en todo caso fue aprovechado por una pequeña cantidad de empresas que tienen, digamos, un departamento financiero, contadores, etcétera, que aprovecharon una determinada situación. Pero para el grueso de los productores no representó un beneficio. Yo creo que para que haya realmente beneficios que se noten y que generen, digamos, mejores números más que la sensación, ¿no? Más que la confianza y más, mejores números para que el productor pueda seguir produciendo y aumentando área, más tecnología y demás, tienen que ver con una reducción en el nivel de derechos de exportaciones que, digamos, no existe en otra parte del planeta, salvo en Rusia, y por el otro lado, que haya realmente una reducción o que desaparezca la cantidad de tipos de cambios que tenemos, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales para que los números, digamos, del productor puedan ser más rentables y así pueda seguir creciendo. No parecen estar en el horizonte cercano esos cambios. No, yo creo que no. La verdad es que quizás parezco muy pesimista, pero creo que tenemos, digamos, pruebas suficientes para creer que, digamos, la posibilidad de que haya un cambio así como el que estamos mencionando no va a ocurrir en el corto plazo. Paulina, ya nos vamos a meter más en tu asesoramiento específico que haces con el sector del agro a partir de una vasta experiencia, porque una cosa es la producción, otra cosa son las variables mundiales y nacionales, pero también hay algo que es fundamental y que es la capacitación de todo el sector del agro para manejar estas herramientas, para conocerlas, para hacerlas jugar a nuestro favor, y en eso hay que asignarle algún tiempo, tiempo para la capacitación, personas que se capaciten, y allí está tu figura desde hace ya muchísimos años trabajando muy cerca de los productores. Sí, bueno, yo por ahí siempre digo, trato de alentar digamos, en cada charla que doy o capacitación, etcétera, en mis redes, que también soy muy activa, el mensaje que le den, digamos, la misma importancia, en el caso de los productores, digamos, al precio, que es una de las patas de la ecuación de precio por rinde, la misma, digamos, intención o fuerza o dedicación que le dan a el rendimiento. O sea, todo en general,
la mayoría de los productores están muy focalizados en lograr buenos rindes, aumentar las hectáreas, digamos, en no tener enfermedades, todo que es fundamental, porque si no tuvieran un producto que vender, digamos, la ecuación esa no sirve para nada. Pero muchas veces todo ese esfuerzo que se hace se corre contra todas las inclemencias climáticas, contra los riesgos políticos, etcétera. En un sacudón de precios se pierde porque no se le puso un piso, o sea, no se lo protegió digamos, frente a bajas que pueda tener el mercado. Entonces, quizás ese sería como el primer mensaje para los productores. Y después, en relación a lo que vos decías de capacitarse y demás, yo creo que el productor tiene tantos frentes abiertos y está todo el tiempo tratando de apagar incendios, como muchos en nuestro país, o sea, a nivel empresario y demás, con todo tipo de urgencias, que no puede estar mirando esto que estamos hablando, ¿no? O sea, si la invasión rusa ya está tomada, si no, si el mercado climático. Entonces, creo que es fundamental que se apoye en, por ejemplo, una figura, bueno, en mi caso estoy yo, pero hay un montón de colegas que hacen lo mismo, o inclusive en las empresas corredoras de cereales, etcétera, que se apoye y trate de tener reuniones, o sea, no es un tiempo terrible que le puede llevar. A los fines, de acuerdo al tamaño de la empresa, puede ser 1 hora semanal, 1 hora quincenal o 1 hora al mes, o sea, depende mucho del tamaño de empresa. Y digamos, esa rutina de tener reuniones, analizar la situación, ver cuáles son los riesgos y demás, seguro que se va a traducir en una mejora del negocio. Porque o bien puede ir capturando las uvas, o bien puede anticiparse a fuertes bajas. O sea, estamos hablando de variaciones de precios que hemos visto este año, entre el 2020 y este año, suben de $200 por tonelada en soja, que se perdieron a los meses, y lo mismo con el maíz, $100 de soja que se perdieron en pocos meses. Así pasaba la primera parte de la entrevista con Paulina Lescano. Enseguida habrá mucho más. Ahora es tiempo de la pausa y, como siempre lo hacemos, nos quedamos compartiendo con la producción los productos de Copetín, de distribuidora DSP, y también las bebidas de Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora más grande de bebidas del sur de la provincia de Córdoba. Ahora sí, establecemos la pausa y ya volvemos con más Jaque Mate. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS Diseño y Comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Iniciamos el segundo bloque del programa. Estamos hablando de claves del agro junto a Paulina Lescano, pero antes de comenzar a ver la segunda parte de nuestra entrevista, como siempre los queremos invitar a que sigan nuestras redes sociales, allí las que figuran en el pie de pantalla.
con todas las novedades del programa y además a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para poder ver cuando ustedes lo desean esta entrevista y cada una de las entrevistas de este ciclo ya de 6 temporadas. Todas están contenidas en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. La suscripción es absolutamente gratuita. Ahora sí, seguimos hablando de claves del agro aquí en Jaque Mate de esta semana. Y comenzamos a transitar este segundo bloque, claves del agro. Estamos charlando con la ingeniera Paulina Lescano, quien nos acompaña esta semana en Jaque Mate. Hablábamos de esto que necesita fortalecer, más allá de la parte de la producción propiamente dicha, cada uno de los productores, de los corredores de cereales. Pienso y te consulto si el productor de nuestro país ya necesita generar, así como atiende y le presta muchísima atención a lo que es su equipo contable, a sus contadores. Hay que pensar en una figura casi permanente o en capacitar a alguien de la estructura de esa organización. Estamos hablando de un productor, de un grupo de productores, de una empresa agropecuaria, crear un departamento específico o depende de las circunstancias y el tamaño precisamente de esa organización, Paulina. Bueno, en general las empresas muy grandes tienen su propio departamento que se llama de research o de investigación de mercado que, genera estrategias de cobertura y demás para esa empresa grande. Pero estamos hablando de grandes empresas que producen arriba de 100.000 toneladas y demás. Para el resto de las empresas que son medianas, en general me parece mucho más, óptimo tener, en vez de tener esa estructura adentro, tener el apoyo, un brazo externo, que sería la figura que lo mantiene alerta, que le da la información que es relevante. O sea, no llenar, yo siempre digo, llenarnos de información no sirve de nada. Si esa información no te ayuda a tomar decisiones que te generen una renta, no tiene sentido esa información. Entonces, creo que para las empresas medianas y chicas, lo ideal es justamente tener esa ayuda o ese brazo externo que te da los alertas, te pasa la información que realmente te puede servir y te ayuda a tomar decisiones en un momento que muchas veces es difícil tomarlas, ¿no? Y lo mismo cuando el mercado baja todos los días. Entonces, tener a alguien externo que te ayude a tomar esa decisión y cómo cubrirte más, para mí es fundamental. Bien, a eso me refería, ¿no? Porque incluso dentro de las herramientas que manejás, hay muchas que tienen que ver con esa información casi al instante de lo que está sucediendo, que lo reciben los productores y demás. Sos muy joven, pero ya hace más de 10 años, casi 15 años que estás en este trabajo de asesoría. Sí, bueno, no soy tan joven, pero no, sí, hace 15 años que trabajo, por mi cuenta y en el sector hace más de 25 años que estoy y, quizás lo que más me gusta es que he podido estar en cada una de las etapas de la cadena, ¿no? Estuve con la parte exportadora, productora, corretaje, etcétera. Así que sí, creo que, que esa visión global de todo el negocio también me ayuda para poder transmitir, lo que sí necesita un productor en el momento justo. A ver, vamos al caso práctico. Soy productor, necesito tener estas eventuales variaciones que va teniendo el mercado. ¿Qué diferentes alternativas hay de acceso a esa información? ¿Cómo las presentás? ¿Cómo las disponés? ¿Son absolutamente individuales? ¿Hay actividades grupales? Contanos un poquito cómo se desarrolla, Paulina. Bueno, yo soy muy activa en las redes y, por ejemplo, tengo desde un grupo de WhatsApp que se suman los productores que quieren y paso información a la mañana y a la tarde. Eso es gratuito y abierto, igual que todo lo que subo a las redes, ¿no? Y después tengo distintas alternativas. Por ahí, cuando el productor es chico, hacemos reuniones cuando él la necesita. O sea, en ese caso no es necesario tener un plan mensual de reuniones y demás. Entonces, llama cuando tiene determinadas consultas o, por ejemplo, al comienzo de la campaña, en donde analiza, qué va a hacer, qué producción va a tener y, en todo caso, a qué porcentaje ponerle piso, por ejemplo, o qué cobertura lanza a usar, etcétera. Y después también, en muchos casos, se juntan productores chicos y
se organizan especies de reuniones en donde hay más de un productor y analizamos los casos en ese sentido. Y después ya los que son, perdón, los que ya son más grandes sí tienen como un servicio, digamos, que es mensual y bueno, que tenemos reuniones prácticamente todas las semanas. Bien, pensaba en esas reuniones con productores más chicos, incluso con un contenido claramente predeterminado, con diferentes temas. Claro, porque cuando es, digamos, todo esto que yo te comentaba de que comparto información sin costo, eso obviamente yo también hago la aclaración, no doy una recomendación porque obviamente es muy difícil saber quién está del otro lado, la situación, o sea, es fundamental saber la situación de la empresa. Y entonces cuando esas reuniones que se hacen en forma o particular o de grupos de productores, la idea, yo siempre digo, es que lo que yo les ofrezca sea lo que ellos necesitan. Entonces, en general, antes de hacer esa reunión, vemos exactamente qué es lo que están buscando. Si están buscando que les dé alguna ayuda, no sé, con ideas de estrategias de cobertura o que les dé mi visión solamente y después ellos van decidiendo, o inclusive en algunos casos que, digamos, nos ayuda a tomar esas decisiones y después ver cómo trasladarlas para poder hacerlas. Porque muchas veces yo noto que hay muchos productores que tienen, o sea, que entienden el concepto de cubrirse, tomar coberturas, etcétera, pero llegan hasta la etapa en donde saben el concepto, pero no, digamos, necesitan un empujón más para ir al corredor, por ejemplo, y hacer esa operación. De este modo cerramos la segunda parte de la entrevista, pero ya venimos con el segmento final. Agradecimiento especial a H Indumentaria, que me viste para compartir cada semana Jaque Mate. H Indumentaria, solo hombres, su local físico en Adelia María, pero la posibilidad de la venta a través de su amplio catálogo online de artículos de indumentaria masculina y también de su sección niños. Con H Indumentaria buscamos la pausa, ya volvemos con más. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Este es el último bloque de nuestro programa, es el bloque que nos presenta Néstor Bañano, sonido, iluminación, karaoke, la posibilidad de que te comuniques al teléfono que figura en pantalla para que ya comiences a planificar la mejor fiesta. Ahora sí es el tramo de cierre de la entrevista con Paulina Lescano, Claves del Agro, la temática propuesta por la producción y que estamos compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes. Parte final de nuestro programa y estamos charlando con Paulina Lescano, hablando de claves del agro. Preguntas breves para respuestas breves. En tu caso, integrás también la red de mujeres rurales. ¿Cómo surge en vos esta proximidad con los mercados del agro, con la posibilidad de involucrarte? ¿Surge como una necesidad profesional, como un mandato familiar? Contanos un poquito. No, en realidad
Fue quizás el destino, y después ya del destino me gustó y me quedé ahí. En mi época, cuando me recibí de ingeniera agrónoma, era bastante difícil, digamos, yo vivo en La Pampa, trabajar en el campo, que era lo que yo quería, dedicarme a la parte de pastoreos rotativos y demás. Bueno, y la vida me llevó a que busque trabajo en Buenos Aires, en plena ciudad, en las casas matrices de las empresas del sector, y bueno, y así me fui desarrollando mi propia carrera. Bien, y hoy mencionaste algo que casualmente queríamos preguntarte. Estás en estos momentos en La Pampa, pero con las herramientas, las tecnologías y las posibilidades que tenemos, esto, donde haya un productor interesado, puede contar con la posibilidad de charlar, de interactuar con vos, de generar estos espacios de conocimiento. Sí, exacto. Especialmente durante la pandemia, es como que todo esto se normalizó mucho más. Y hoy en día, por ejemplo, yo también doy charlas de mercados a empresas y demás. Hoy en día hasta hay empresas que te piden una cotización por presenciales y otra virtual. Entonces, es como que las reuniones virtuales son mucho más aceptadas ahora y hasta en muchos casos son preferidas porque realmente ahorran muchísimo tiempo, dinero y demás. Entonces, la realidad es que donde uno vive hoy en día, salvo que tenga que hacer un trabajo de ir al campo justamente, es indistinto. Es más, viajo un montón, así que muchas veces no estoy en La Pampa. Tomando al agro como sector, sabemos que tu trabajo consiste en ese ida y vuelta, en ese feedback con el productor, con el conocimiento de la empresa agropecuaria, pero tomando al sector como un todo, ¿cuál sería el mensaje que le das en estos momentos? Bueno, que a pesar de todas las trabas que tenemos en nuestro país y demás, el sector sigue funcionando, tiene todo para seguir creciendo y que que el productor trate eso que te comentaba, ¿no? De darle la misma fuerza o la misma intensidad o la misma dedicación a analizar cómo cubrir el valor de su producción que le da al desarrollo del rinde, de la calidad y de utilizar la mejor tecnología. Esto es circular, las variables del mercado pueden tener su impacto en la producción en algún momento, porque daría la sensación que hasta aquí la producción no se ha visto afectada, que el productor sigue siendo alguien que invierte en tecnología, que no escatima a la hora de incrementar la cantidad de hectáreas sembradas, pero si el negocio no cierra, no rinde, ¿puede comenzar a tener su impacto negativo sobre esas primeras aristas? No, sí, lo tiene. Los dos efectos. Cuando los números no cierran, automáticamente o se reduce la cantidad de hectáreas o la tecnología usada. O sea, en nuestro país, en los últimos años, viene disminuyendo el área de sembrada con soja. O sea, ya no resistía más el negocio que estos niveles de derecho de exportación y demás. Y por el contrario, el otro ejemplo es cuando se quitaron los derechos de exportación en trigo, por ejemplo, y en maíz y demás, el área de trigo aumentó de una campaña a la otra y no dejó de aumentar hasta que de nuevo se volvieron a poner los derechos. O sea, es fundamental que el negocio cierre para que justamente podamos seguir creciendo como país. Pregunta de cierre que tiene que ver con el juego de ajedrez. Uno piensa, bueno, la producción sería el rey, pero la reina es el conocimiento de los mercados. ¿En qué paralelismo encontrás en cuanto a estos factores, estas piezas desplegadas en el tablero imaginario de los mercados del agro? Bueno, qué difícil. Pero yo creo que voy a insistir en lo mismo, ¿no? En sentarse y dedicar un poco de tiempo a ver de qué manera todo el esfuerzo de producir lo pueden cubrir de los fuertes sacudones de precios. Yo creo que es fundamental. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de las caídas de precios que te comenté al comienzo. $100 por tonelada de caída en maíz, en soja, cambian por completo el negocio. Entonces, si tuviste una baja de rinde y además tenés esa baja de precio, tenés una pérdida, una quiebra. Entonces, insisto en eso. Creo que esa es la, no sé cómo sería en ajedrez, pero... Probablemente ese sea el jaque mate, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Exactamente, saber o aprovechar las oportunidades que dan los mercados, creo que es fundamental. Paulina, gracias por tu tiempo, por tu participación en el programa. Seguimos en contacto, te siguen en tus redes sociales. Gracias por tu participación y tu claridad conceptual. Muchas gracias a ustedes.
Una vez más, gracias Paulina, gracias por la participación en el programa, en Jaque Mate de esta semana. El agradecimiento también es extensivo a quienes nos han acompañado, como siempre con nuestra propuesta, con Jaque Mate, con esta temática tan especial para lo que es nuestra región, como son las claves del agro desde el punto de vista de los mercados, y esta amena charla que hemos tenido con Paulina Lescano, pero por demás ilustrativa de lo que debiéramos hacer todos aquellos que estamos vinculados a los negocios del agro. Y prácticamente, directa o indirectamente, en nuestra zona todos tenemos una vinculación con este sector tan dinámico de la economía argentina. Con el agradecimiento a cada una y a cada uno de los que se ha sumado a este programa, nosotros nos despedimos, llegamos al final, pero con la firme intención de reencontrarnos dentro de 7 días. Que la pasen muy, pero muy bien.